Yo ayer compartía con Ronald y Carmen, que me están viendo, y algo que yo dije el otro día aquí. Para nosotros los occidentales nos cuesta un poco conocer lo que es un verdadero discípulo. Para los orientales no, y mucho menos para los que vivían 2000 años atrás, en el tiempo de nuestro Señor. Para ellos no, porque para ellos es parte de una cultura. Conocer, tienen un líder, un maestro, en el tiempo de nuestro Señor, tienen un rabí, un maestro, y creían en ese maestro, aprendían de ese maestro, estaban dispuestos a hacer lo que el maestro quisiera y hasta morir por el maestro. Entonces, eso es un verdadero discipulado. Nosotros vemos que no solamente nuestro Señor tuvo discípulos. Juan el Bautista sí tuvo discípulos. Él tenía gente con él, caminaban con él. Y yo me imagino que otros también. Pablo llegó a tener sus discípulos, Tito, Timoteo, en fin, Aquila, Priscila. Eran gente que habían creído en nuestro Señor, pero miraban en Pablo, no me gusta usar la palabra, pero voy a usarla, su líder, su guía. Y ellos estaban dispuestos. Si por ejemplo a Pablo lo metían en la cárcel, ¿cómo se llama? Silas y Timoteo o cualquiera de ellos, uno decía, ay, ya, y lo metieron en la cárcel, qué tirano. Ellos luchaban por estar cerca de Pablo y por ver qué era lo que Pablo necesitaba para ayudarlo. Y usted mira las cartas de Pablo, como muchas veces él le dice, gracias a la iglesia tal porque me ayudó cuando yo tenía necesidades, siempre estuvo, aún de su pobreza, abundó en generosidad. O sea que aunque Pablo sabía, ellos eran pobres, no tenían nada, ellos luchaban porque Pablo tuviera lo que necesitaba para que siguiera haciendo lo que Dios quería. Y luego a Pablo lo meten en una cárcel y sabemos que Pablo decía, pero aunque yo estoy en una cárcel, el evangelio cobra fuerzas, porque los discípulos de él, como que digámoslo a lo tico, como que se les subía el apellido y decían, no hombre, nuestro líder está en la cárcel, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que él quiere, que lo que él nos enseñó. Y entonces Pablo en la cárcel y ellos seguían predicando. Entonces Pablo decía, aunque yo estoy en la cárcel, el evangelio del Señor cobra fuerza, porque para ellos ser discípulo de un maestro valía demasiado. Era importantísimo, importantísimo. Y cuánto nomás era importante ser discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán importante era ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Era el privilegio grande que ellos podían tener. Quiero que lo capte. O sea, decir yo soy discípulo de Jesús en ese momento era de gran privilegio, pero también era de riesgo. De riesgo. Porque si no querían a nuestro Señor, tampoco iban a querer mucho menos a sus discípulos. Y por eso el Señor un día dijo, si con el árbol verde haces esas cosas, hablando de él, ¿qué no harán con el árbol seco? Y luego les dijo, vean, mijitos, yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos, pero no teman, porque ser discípulo de nuestro Señor en ese momento era de gran estima, porque el mismo Herodes y Pilatos querían conocer a Jesús, porque dice que la fama, así dice la Biblia, que la fama de Jesús había crecido a tal punto de que todos querían conocerlo. Y ahora que dijeran ellos, nosotros somos discípulos del Señor, ellos aprendían de su maestro, aprendían y se esforzaban. Por ejemplo, ¿cómo fue que captaron que Pedro era seguidor del Señor? Porque Pedro lo negó. Pero la gente decía, él habla como él. Él habla como él. Bien, él habla como él. Porque ellos aprendían todo de su maestro. Imagínense lo que nuestro Señor les podía enseñar. Lo aprendían y no era para ser teólogos y para tener una credencial y decía yo soy ministro ordenado y perdone, yo soy ministro ordenado, pero muchas veces las credenciales lo que hacen es elevar a la gente. No, ellos, ¿cuál credencial iban a tener? La única credencial es escóndanse, papito, porque andan persiguiéndolos. La única credencial que tenían era, vean, mijitos, huyan porque aquí no los quieren. Pero ellos estaban dispuestos a dar todo por su maestro. Ese es ser un discípulo.
Nosotros, la mayoría no tenemos ese concepto. Se habla de discipulado, y muchas veces se cree que el discipulado simplemente es un grupo de enseñanzas que se dan. El discipulado no son solamente enseñanzas, el discipulado es una vivencia con Jesús. Nadie va a ser un verdadero discípulo por más enseñanzas que tengan y por más estudio teológico. El verdadero discípulo comienza a formarse en nuestro Señor. Es conociéndolo a Él, viendo a ver qué fue lo que Él hizo. Y llega el momento de que esa persona llega a amarlo. Por eso fue que los apóstoles, cuando nuestro Señor les dijo, vean muchachos, yo tengo que irme, se entristecieron. Y nuestro Señor les dice, no se entristezcan, es necesario que yo me vaya, pero ustedes son los que quedan. Y a Pedro lo siguió mucha gente, a Pablo lo siguió mucha gente, a Juan también. Tuvo también su gente que lo seguía, porque todos ellos, al seguirlo a ellos, estaban siguiendo a nuestro Señor. Yo quiero que vean eso. San Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, ¿a quién se lo decía? A la iglesia. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Porque ya nuestro Señor no estaba, ya nuestro Señor no lo veían. Pero estaban viendo a Pablo, estaban viendo a Esteban, estaban viendo a Jacobo, estaban viendo a todos ellos. Entonces ellos entendían que ellos no eran Dios, pero que ellos eran discípulos de Jesús, pero que si la gente venían a ellos tenían muy bien definido. Si ustedes vienen a mí, yo tengo que llevarlos a Jesús. Eso era lo que ellos hacían. Cosa que hoy también hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente llama a la gente hacia ellos. Otra vez, eso es un falso profeta. Alguien que esté llamando a la gente para que venga, y no lo lleven a Jesús. Eso es lo que hoy está sucediendo con muchas congregaciones, que los líderes los llaman a ellos para tener una iglesia grande, para esto, pero ellos no lo llevan a Jesús. Eso es fatal. Y usted y yo tenemos que cuidarnos de eso. Piense, desde el momento que yo lo traiga a usted hacia mí, pero usted mire que yo le pido esto, y no te estoy llevando a hacer lo que el maestro dice, estamos mal. Pero si usted mira que hay alguien que te está guiando hacia Jesús, usted tiene que tener una sensibilidad y aprender a ser discípulo. Aprenderlo. Nuestro Señor los tuvo 3 años. El Señor nuestro 3 años los tuvo, y sin embargo Judas lo vendió. Entonces es más, mijitos, que estar en una congregación. Es más que decir yo ministro la música, yo soy predicador en tal congregación, yo sirvo en tal cosa, es más que eso. Nosotros debemos cada día de conocer a nuestro Maestro y nuestro Señor. Y hoy vamos a leer algo que sucedió con nuestro Señor, porque de ahí vamos a aprender no solamente la historia bíblica, el pasaje, el hecho. Eso es lo menos importante, conocer el hecho, y que está en Juan capítulo 8. Eso es importante, pues lo que yo quiero es que usted mire el actuar de nuestro Maestro, el actuar de nuestro Señor, el actuar de Él, para que del actuar de nuestro Señor nosotros aprendamos. Porque eso fue lo que Lucas dijo. Le escribo las cosas que Jesús hizo y enseñó. Hizo y enseñó. No fue que enseñó y nunca hizo, como hacían los fariseos, que los fariseos pedían y ellos nunca hacían. No, nuestro Señor hizo primero y enseñó. Clave para un papá, para una mamá. Clave para un hermano mayor. Hacer para que los demás aprendan. Hacer para que otros aprendan. No simplemente pedir que hagan y yo nunca hacer nada. ¿Lo escuchó o se lo repito? No, Jesús no hizo así. Tu maestro y mi maestro, el que usted a cada rato dice el Señor, ay sí, bendito el Señor. El que usted a cada rato dice gloria al Señor, ese es mi Señor también. Él no vino y mandó a hacer. Él primeramente hizo. Y con su hacer enseñó. Con sus hechos enseñó. Entonces eso es lo que quiero que vea, por ejemplo, lo que sucedió en este pasaje. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, porque era
el lugar por lo general donde él sacaba el ratito para estar a solas con el Padre. Un monte aparte. Esto es importante. El verdadero discípulo comienza con una relación muy estrecha con su Dios. No con una oracioncita de 10 minutos y jaladita del pelo. Ay, sí, Señor, aleluya, gracias. No. El verdadero discípulo comienza con una relación muy interna, muy personal con el Maestro. Nuestro Señor se metía al monte, a los lugares ahí, madrugadas, tal vez, tardes, no sé, feriados, domingos, para estar con el Padre, para tener una comunión directa. Le pasó como Marta y María. ¿Se acuerdan la historia? Marta y María. Que Marta está lavando y Marta está cocinando, pero María está sentada a los pies del Maestro. Y Marta le dice, Jesús, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude? Y nuestro Señor le dijo, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero ella ha escogido la mejor. Quizás eso es lo que nos está pasando. Estamos tan afanados con tantas cosas que estamos buscando en la agenda un campito para ocuparlo y no lo ocupamos en Dios, porque todos tenemos 24 horas. Quiero que escuche esto y ahorita continúo con el pasaje. Todos tenemos 24 horas. Usted no tiene menos horas que yo tengo las mismas horas que usted. Si bien es cierto, estamos en situaciones diferentes de trabajo, es cierto, pero las horas las tenemos igual. Y si usted no puede en la mañana, porque tiene que trabajar, quizá lo puede en la madrugada, estar con él. Y si no puede en la madrugada, o quizá en el día, si puede sacar un tiempo para estar con él un fin de semana, no sé. La cuestión es que uno debe de buscar ese momento, porque todos tenemos 24 horas. Nuestro Señor se acabó su tiempo. Yo creo que nadie ha trabajado más que nuestro Señor. Hay que estudiar el ministerio de Jesús durante esos 3 años que no cubrió él, y a pie y en lancha como fuera, y sin embargo tenía su tiempo para estar con el Padre, porque el verdadero discípulo no es el que aprende un montón de enseñanzas de discipulado, es el que comienza a estar con su Maestro, y ese es el Señor, a solas. ¿A dónde? Donde sea, pero a solas. Y dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Entonces le hago una pregunta. ¿Qué entiende usted? Vamos a ver. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. ¿Qué le dice a usted eso? Ah, muy bien. ¿Que estuvo en el templo cuándo? ¿Antes de qué? Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Quiere decir que tuvo que haber pasado, si no toda la noche, parte de la noche en el monte de los olivos. Parte de la noche. Ah, pero es que era Dios. No, un momento, era 100% humano. Es que vuelvo a lo mismo. Es el sentir, el deseo de hacer las cosas. Dice, y por la mañana volvió al templo. Entonces quiere decir, es muy probable que quizá este día fue un viernes, amanecer, sábado, porque por lo general los sábados iban a las sinagogas. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. A ver, ¿qué piensa usted que pasó con esto? Y todo el pueblo vino a él. ¿Estaban qué? Claro, se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque ya en ese tiempo ya todos andaban investigando dónde está. Algunos para ver si iba a convertir el pan y los peces para que le dieran comidita. Otros, como usted va a ver ahora, para acusarlo. Pero otros para recibir, porque todo hay en la viña del Señor. Entonces mire qué interesante, cuando él llegó al templo seguramente comenzaron a decir, ya vino. Dígale a doña María que ya vino, dígale al otro que ya vino. Entonces dice, y se fue Jesús al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Entonces no lo seguían 3 ni 4. No, ya le había alcanzado una fama que todo el mundo quería saber dónde estaba, quién es, qué apariencia tenía.
Ese es nuestro maestro. Dice, y vino a él, y sentado él, me gusta esto, porque hoy en día, si uno, es interesante, hay gente que critica a los que predican sentados, porque estamos tan acostumbrados a una liturgia, o sea, si no hay cuantos, no hay culto. Y si no hay esto, no estuvo bien el culto. Estamos tan acostumbrados a una liturgia religiosa, y sobre todo los evangélicos y otras religiones, que si nos salimos de ese molde que nosotros mismos hemos establecido, porque el Señor nos estableció. Aquí usted lo ve sentado. En otra oportunidad usted lo mira dentro de una barca predicándoles, y de pronto lo mira usted en el monte, y no. Y tampoco se ponía corbata, pero son paradigmas que nosotros mismos hemos ido fabricando. Nos han enseñado que usted tiene que predicar con saco, con corbata, y si el otro predica sin corbata, no ve. Pero sí, exactamente. Uno siempre guardando el respeto, la reverencia, porque yo creo eso es importantísimo. Es importantísimo que el ministro siempre mantenga y guarde una reverencia por su Señor. Por su Señor, porque le aseguro que los apóstoles no andaban como ellos, es que lo imitaban a él, Dicen, oigan, me cuentan, lo he leído, no sé si es cierto, que los españoles hablan mucho con Z, no porque simplemente es lo correcto. Dicen que era que había un rey que tenía un problema en su lengua, entonces le saliera Z. Entonces el pueblo pensó y dijo, esto es la mejor manera de hablar. Y comenzaron todos, ustedes saben que uno aprende un idioma repitiéndolo. Y entonces ellos comenzaron a escuchar cómo hablaba el rey, y ¿cómo se llama? Los demás que estaban en el palacio hablaban así como el rey. Y eso es lo que dicen los relatos con respecto a la Z de los españoles. Igual, mucha gente se va a otro país y de pronto viene una persona, viene aquí a Costa Rica, de pronto sale con el carro, estoy trabajando, porque el idioma se aprende por medio de la repetición, usted y yo lo sabemos. Entonces, los apóstoles comenzaron a hablar igual que su Señor, a pronunciar las palabras de la mejor manera, y me imagino que ellos también vestían como nuestro Señor vestía, porque nuestro Señor siempre lo que quiso fue honrar a su Padre. En su hablar, en su actuar, en su vestir, en todo, Él quiso honrar a su Padre. Entonces aquí lo vemos que vino el pueblo y Él aprovechó. Y sentado Él les enseñaba. Entonces vean el cuadro, por eso voy poquito por poquito. Vean el cuadro, Él sentadito ahí, con su batita, con su pelito largo, y todo el mundo esperando, y Él dice, aquí hay que aprovechar, y comenzó a enseñar. Y usted me dice, ¿y qué enseñaba? Él enseñó mucho con respecto al reino de Dios en la tierra. El reino de Dios en la tierra, parábolas que hablan del reino de Dios en la tierra, porque es clave conocer el reino de Dios. Es clave conocer el reino de Dios, porque ahí es donde usted y yo, el reino de Dios es un asunto espiritual, pero de ahí es donde usted, voy a decirlo muy alotico, de ahí es donde usted puede sacar todo para lo físico. Por eso el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales vendrán por añadidura. Pero el reino de Dios es clave. Nosotros debemos, a través del Señor, conocer el reino. Él es el rey. Y para conocer el reino hay que conocer primero al rey. ¿Y quién es el rey? Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso hay que conocerlo a Él y dejarnos de tantas religiones y de tanta liturgia religiosa. Hay que conocerlo a Él. Bueno, y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, los escribas eran los escribientes de la ley. Entonces imagínense un escriba que está pasando la ley, pasó una, viene otro, pasaba la ley, o sea, para que la gente la tuviera. Escribas y los fariseos es el movimiento religioso fuerte, muy fuerte en el tiempo de nuestro Señor. Pablo fue un fariseo y otros. Era un movimiento religioso muy fuerte que vivían bajo la ley, porque en el tiempo de nuestro Señor se vivía bajo la ley. Quiero que escuche esto. En el tiempo de nuestro Señor se vivía bajo la ley. Nuestro Señor vino a cumplir la ley.
Nuestro Señor no vino a abrogarla. Nuestro Señor no vino a decir, es que la ley de Moisés ya no sirve para nada. No, nuestro Señor vino y la cumplió. Lo que pasa es que Él vino a establecer también el nuevo pacto. Estaba establecido que Israel viva a vivir en la ley de Moisés hasta determinado momento, pero que luego, según el profeta Jeremías, se iniciaría un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde no era que la ley ya no servía, sino de que la ley ahora queda aquí y comienza una ley divina basada en la gracia de Dios a través de la obra redentora de Jesús. Entonces nuestro Señor vivió en el tiempo de la ley. Y el tiempo de la gracia se inició cuando Él murió por todos. Se inició el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, donde todos por la obra redentora de Jesús pueden obtener salvación y vida eterna. ¿Okay? Bueno, entonces nuestro Señor está enseñándoles a todos, ahí todos contentos, y de pronto los escribas y fariseos le trajeron, y yo me imagino ese cuadro, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿A dónde cómo se llama? La vieron? No sabemos. Nada más que fue sorprendida en adulterio. Pero es interesante porque, como muchos han dicho, y usted tiene que también recordarlo, ¿por qué no llevaron al hombre? Si no solamente era ella, él también. Quiere decir que él estaba casado con una mujer, con una señora, y tuvo este desliz con esta dama, y quizás ella también. Bueno, entonces le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué estoy explicando esto? Para que usted conozca a nuestro Señor, a tu guía. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, oiga, maestro. No se le decía a cualquiera maestro. No. Ni se le decía rabí a cualquiera. Ya ellos entendían que nuestro Señor tenía una posición, un ministerio de maestro. ¿Y qué era maestro? Era alguien que tenía una revelación del cielo con respecto al Padre, sus enseñanzas, y que las transmitía. Entonces no se le decía maestro a cualquiera, mucho menos en lo espiritual. Entonces ya reconocen que tu Señor y mi Señor eran maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esta mujer ha sido sorprendida, o sea, la tomaron de pronto en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? Están hablando escribas y fariseos, líderes espirituales en ese momento, se lo aseguro, porque ahí tenía que estar Anás y Caifás, que eran sacerdotes en ese momento. Entonces, ellos no la llevan a nuestro Señor, porque nuestro Señor era el que tenía la decisión si se apedrea o no se apedrea. No, ellos no la llevaron por eso, porque ellos sabían lo que decía la ley de Moisés. Entonces ellos están trayendo la ley de Moisés, que era la que ellos estaban viviendo. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y lean esto. Mas esto decían tentándolo. Usted sabe que nuestro Dios no tienta a nadie, es Satanás. Nuestro Señor puede mandar pruebas al ser humano y sobre todo a sus hijos, pero la tentación nunca viene de Dios. Satanás es el que tienta. Entonces ya aquí nosotros vemos que hay dos grupos siendo usados por el mismo diablo. Y capte eso. Dos grupos siendo usados por el mismo diablo para que actúen en tentación, que se llamaban los escribas y los fariseos. Entonces yo hago un alto aquí. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no ser usados por el mismo diablo para tentar a otros al pecado. ¿Lo escuchó? Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de no ser usados por el mismo diablo para que otros caigan en la tentación. Señoras, damas que me están mirando, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que escuchar el corazón, la conciencia de uno.
Si usted sabe que el vestidito y la ropa que usted usa es para hacer o para llamar las miradas del sexo opuesto, usted está siendo usada por el mismo diablo para tentar a ese hombre. Caballero, de la misma manera, si su manera de pensar con respecto a su cuerpo, su manera de pensar con respecto a su vestir, su manera de pensar con respecto a ese carro que usted quiere, es para atraer las miradas del sexo opuesto, o por qué no del mismo sexo, porque ahora hay de todo. ¿Qué cuidado hay que tener de no ser un instrumento del diablo para hacer que otros caigan en la tentación? Los fariseos y los saduceos, y los escribas, líderes religiosos, escuche, líderes religiosos. Los fariseos caminaban blanquititos ellos y muy rectos, y como que no quedaban un plato, pero internamente, ellos están siendo usados por el mismo diablo para tentar al maestro. ¿Verdad que es interesante analizar eso con respecto a nuestro diario vivir? ¿Por qué me he visto así? ¿Qué intención hay en mi corazón? ¿Por qué predico? ¿Para llevar a la gente al Señor? ¿Para que me den plata? ¿Para que vengan a mí? ¿Por qué predico? ¿Por qué tengo tal empresa? ¿Para glorificar el nombre del Señor? ¿O para hacerme rico? ¿Para qué? Bueno, entonces sigamos aquí. Por eso le dije que al estudiar esto, vamos a estudiar al maestro. ¿Y tú pues qué dices? El Señor pudo haber dicho, eso no es conmigo. Ya ustedes saben qué es lo que dice la ley. Pero nuestro Señor conoce todo porque Él es omnisciente. La omnisciencia es un don donde las personas reciben de parte de Dios cosas que solamente están en la mente de Dios y Él las transfiere a ese ser humano. Don de ciencia. Y nuestro Señor es el creador de todos los dones, Él los tiene todos. Y en este momento Él sabe por dónde van aquellos, porque todo lo sabe. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Acusarle de qué? Acusarle de que tomó la ley de Moisés en sus manos y la aplicó. Acusarle de que ¿dónde está el amor entonces que usted tiene? ¿Qué es el diablo más, va? Si él dice, de ahí sí hay que apedrearla. Entonces quizás le hubieran dicho, ¿y dónde está el amor? ¿Y por qué solamente a ella? ¿Por qué no al hombre? Un sinnúmero de cosas le hubieran puesto a nuestro Señor. Porque lo que están buscando es esto, poder ¿qué? Acusarle, porque no encuentran nada en él como ser humano. Le pasó igual que a Daniel. A Daniel no le encontraron nada para acusarlo delante del rey, excepto que las cosas con su Dios. Ahí fue donde lo acusaron a Daniel, porque no adoró una imagen. Pero a él no le encontraron nada para acusarle, igual a nuestro Señor, que le iban a acusar si era santo y perfecto. Entonces, pero sí lo que andan buscando es para acusarle con respecto a la ley de Moisés. Y los que están haciendo son los escribas y los fariseos, los líderes religiosos en ese momento. Entonces aquí lo vamos a pescar, para decirlo así a lo tico. Aquí lo vamos a pescar a ver qué es lo que él dice. Pero ellos sabían muy bien lo que decía la ley de Moisés. Muy bien. Pero Jesús, mire, entonces ya comprendimos esto, ¿eh? Ya lo comprendimos. Ellos sabían lo que tenían que hacer, conocían la ley porque la escribían y la enseñaban en las sinagogas y todo. Sabían de que encontraron a la mujer en el mismo acto de adulterio y no llevaron al esposo, no llevaron al hombre, solo la llevaron a ella. Pero todo era para acusarle, porque lo que estaban siendo usados por el mismo diablo para tentar. Inclinando, esto me gusta, porque aquí es una cosa que uno no puede, no hay un asidero bíblico para decir qué fue lo que hizo. Uno se puede imaginar y suponer. Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribió? Juan no lo dice. Pero es que también yo me pongo a pensar, bueno, voy a seguir leyendo. Nada más vean el acto. Cuando le dijeron que le encontramos en un acto de adulterio, él se inclinó y comenzó a escribir.
en el suelo, en el polvo de la tierra. Recuerden que en ese tiempo Palestina hasta 40 grados de temperatura por día. A ver, tiene que haber mucho polvo ahí. Comenzó a escribir. No espere que diga que escribió porque no lo dice. Muy bien, entonces sigue diciendo, pero podemos llegar a conclusiones ahora. Y como insistieron en preguntarle, ¿cómo insistieron? Se lo dijeron, conteste, díganos, ¿qué vamos a hacer? Diga. Como insistieron en preguntarle, se enderezó. Me gusta nuestro maestro. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué clase de sabiduría? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Lo está oyendo? Por eso usted y yo no podemos arrojar piedra, mijito. No es que el techo de nosotros es un techo vidrio. Usted no puede tirar escupas para arriba, ni yo. No es que nos va a caer encima. Y yo, preparando esto, yo le decía, Señor, ¿por qué nunca nos dijiste qué fue lo que escribió? ¿Por qué Juan lo tuvo en secreto? Juan estaba con él, era un discípulo que andaba siempre a la parte del Señor. Quizás porque nuestro Señor nunca ha querido difamar a nadie. Bueno, ahorita vamos a seguir con eso. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Cuántos creen que habían? Ninguno. Ninguno, porque todos nosotros nacemos, oiga bien, bajo la esclavitud del pecado y bajo la herencia del pecado original. No había ninguno. Aparte que también algo habían hecho. Bueno, sigamos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Yo casi estoy seguro, por la acción de ellos, que nuestro Señor estaba escribiendo algo que tenía que ver con todos los que tenían piedras ahí en las manos. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, punto. Pero ellos, al oír esto, vea, esto es clave, acusados por su conciencia. Usted ha escuchado que a veces usted dice, viera que yo no sé, yo tengo la conciencia tranquila, ¿ha oído? Sí, es que la conciencia es nuestro ser que se relaciona con el Altísimo. Mucha gente vive sin conciencia. No tienen conciencia de lo que son. Mucha gente no tiene conciencia de lo que es. Y qué bueno es cuando la persona comienza a escuchar y a ser sensible a su conciencia. Porque si hay algo que el Espíritu de Dios va a dirigir es nuestra conciencia, nuestro ser interno. No sé si me debo entender. Hay gente que dice, y no están tan equivocados, usted que no tiene conciencia. Señoras y señores, uno tiene que tener conciencia del bien y del mal, conciencia de lo que yo soy, conciencia de lo que es mi padre, conciencia de lo que he hecho, conciencia. Porque una de las áreas que nosotros nadie la podrá engañar es nuestra conciencia. Nosotros sabemos internamente el bien y el mal. Tenemos conciencia del bien y del mal. Antes Adán no tenía conciencia del bien y del mal, vivía en un estado de inocencia. Y mientras el hombre no tenía conciencia del bien y del mal y vivía en su estado de inocencia, ese ser humano mantenía una relación muy íntima con su Creador. Por eso su Creador le hablaba a Adán y a Eva. Porque ellos no tenían conciencia del bien y del mal. Nuestro Señor le dijo a nuestros primeros padres, el día que ustedes coman del árbol, ustedes van a tener conciencia del bien y el mal, van a saber el bien y el mal. Ya ustedes no van a poder decir, yo no sabía. No, ustedes van a tener conciencia. Y entonces
Hoy en día mucha gente como que no le interesa escuchar su conciencia, analizar lo que he hecho. Porque la conciencia va a ser dirigida por el Espíritu y el Espíritu le va a decir allá lo más profundo de su ser: usted ha hecho bien, esté tranquilo, siga. O no, usted no está haciendo bien eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a los hombres estos, porque eran hombres que tenían piedras y que querían apedrear a la mujer, comenzó la conciencia a hablarles. Les remordió la conciencia con lo que nuestro Señor Jesús dijo: y si alguno de ustedes está libre de pecado, lance la primera piedra. Los llevó, los enfrentó a ellos mismos. Escuche, los enfrentó a ellos mismos, porque ellos van decididos a apedrear y a hacer lo que tienen que hacer, pero nuestro Señor los enfrenta a su propia conciencia. Que esto es algo que el Espíritu de Dios siempre está haciendo, nos enfrenta a nuestra conciencia. Y aunque nosotros sigamos de tercos y de cabezones y diciendo: no, yo tengo razón, en lo más profundo de su ser, el Espíritu de Dios le sigue diciendo: usted hizo mal. Sí, pero es que yo tenía que hacerlo porque no, usted hizo mal. Sí, pero es que yo, no, usted hizo mal. Siempre el Espíritu de Dios va a enfrentarnos a nuestra propia conciencia. ¿Y qué es lo que el Señor hace con estas palabritas tan suavecitas? Pero es que no eran palabritas tan suavecitas, eran unas palabras llenas de unción y llenas de la dirección del Espíritu que les llegó directamente a la conciencia de ellos. Directamente. Ok, y ahí usted, si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra. Claro, ese fue un toque directo a la conciencia de esos seres humanos. Yo creo que si hay algo que hoy debemos nosotros también de permitir, es que el Espíritu de Dios hable a nuestra conciencia y que no tratemos de ser tercos ni majaderos para ocultar realmente lo que el Espíritu de Dios dice a nuestra conciencia. Y que cada día nosotros podamos también entender: somos seres conscientes de la presencia divina. Somos seres espirituales que traen conciencia del único Dios verdadero. Somos seres de conciencia. No somos animalitos. El animalito no tiene conciencia del bien y del mal. Puede morder al amo. Una anaconda, si usted la tiene, se puede tragarlo a usted, aunque usted sea amo. No tiene conciencia. El animalito no entiende si defeco aquí en la sala o encima de la alfombra. No tiene conciencia. Y huele, y si usted le permite, lo vuelve a hacer. No tiene conciencia. Usted y yo sí tenemos conciencia. Usted y yo sí. Lo que pasa es que muchas veces queremos taparla y queremos con nuestra mente poner una barrera con nuestros pensamientos a lo que la conciencia nos está dictando, y ahí es donde está el problema. El verdadero discípulo lo primero que debe hacer es tener conciencia de su Señor y las enseñanzas de su Señor. Muy bien, entonces dice: acusados por su conciencia, y adentro fueron acusados. Y lo que el Espíritu de Dios sigue haciendo hoy, papito, si usted sabe que en este momento el Espíritu de Dios le está acusando de algo que usted está haciendo incorrectamente, no se haga el tonto, o no se haga la indiferente de que no, escúchame. Si el Espíritu de Dios le está hablando a tu conciencia, le está diciendo: usted ha hecho mal con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa. Usted ha hecho mal con su trabajo, con su patrón. Usted ha hecho mal en esto, lo otro. Escuche. Porque el Espíritu de Dios es quien va a ayudarnos a redarguir nuestras conciencias. Bueno, acusados con su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba. Yo pienso que no solamente fueron acusados por lo que el Señor les dijo, sino por lo que escribió. Y nuestro Señor no estaba para difamar a nadie. Y pienso yo que por eso no se escribió. No se dijo más bien en el Evangelio qué fue lo que el Señor escribió.
Porque quizás en ese momento nosotros pudiéramos estar diciendo, ¿y sabe qué habían allá? Querían apedrear. Uno que había estado con una mujer, el otro que había robado, el otro que había hecho esto y esto. Y nuestro Señor nunca vino a difamar a nadie. Por eso no queda escrito lo que Él escribió ahí. Quizá, no sé, quizás dijo en ese momento a los discípulos, no digan nada de lo que vieron ahí en el polvo, no digan nada. Porque nuestro Señor, si hay algo que tiene, nuestro Maestro no le gusta difamar a nadie. Muy diferente a los seres humanos, que andamos difamando a otros, hablando mal de los otros, hablando mal, y muy pocas veces se habla bien de las virtudes de ese ser humano. Nos gusta más hablar las cosas malas de la gente que las virtudes que tienen. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Nos gusta más hablar del punto negro que hay en la sábana que hablar de toda la sábana. Y pienso que nuestro Señor, no sé qué pudo haber escrito ahí, pero cada uno de ellos, cuando escuchó lo que el Maestro les dijo, y seguramente fueron viendo ahí abajo, comenzando desde los mayores, y tiraron una piedrita ahí y se dieron vuelta. Y de pronto el Espíritu de Dios sigue, y el otro a lo mejor escuchó lo que el Señor le dijo. Si alguno está libre de pecado, tira, y a lo mejor vio, Padre, robo. Yo también me robé. Y nuestro Señor, la idea de nuestro Señor no fue escriban eso. Porque lo que habían al frente quizás eran pecadores que habían hecho esto y esto y esto y esto. A él no le gusta difamar a nadie. Una enseñanza del Maestro a los discípulos: no difamen, no difamen, no difamen. Una enseñanza del Maestro a sus discípulos: no difamen. Por tratar muchas veces de salir nosotros adelante, hablamos mal de otros. Por tratar de tranquilizar nuestra conciencia, que ya, ¿cómo fue que hizo? Que ya nos acusó, por tratar de apaciguar la conciencia que nos está acusando de lo que hemos hecho. Quizás ya estamos hablando mal de otros y poniéndolos por el suelo ante otras personas. El discípulo aprende del Maestro. Y por eso no se escribió nada ahí. No sabemos qué escribió nuestro Maestro, pero todos se fueron. Y los otros versículos, yo espero que hayamos visto eso, que lo hayamos comprendiendo, porque estoy tratando no de dividir tanto el sermón en divisiones, subdivisiones. Estoy tratando de tomar el texto y ubicarlo en el tiempo de nuestro Señor. Muy bien, ahora se quedó el Señor solito con la mujer esa. Bueno, había otra gente ahí, pero el acto era ahora queda el Señor enderezándose Jesús. O sea, quiere decir que todos se fueron yendo, el Señor estaba escribiendo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo 2 puntos. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pregunta. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Y no la condenaron porque nuestro Señor no le dio tiempo, si no lo hubieran apedreado. Le aseguro. Si hay alguien a quien la mujer, como dije el otro día, tiene que dar gratitud siempre, es a Jesús. Porque nuestro Señor vino a dignificar a la mujer. Yo me pongo a pensar tanto que habla la mujer de empoderarse. Y muy pocas veces esas que hablan tanto de empoderarse han leído lo que el Maestro dice. Porque muchas veces hemos tomado de una manera incorrecta la palabra empoderarse. Empoderarse es darle poder. Y la realidad es que uno adquiere poder cuando uno se humilla. No cuando uno se defiende, no cuando uno trata de sacar su ego, su grandeza. El que se humilla será exaltado.
El que se humilla será empoderado, que le pondrá en una posición. Por eso el concepto de empoderarse hoy, que yo escucho en tantos seminarios, la mujer empoderada y todos los asuntos, yo me pregunto, estas líderes que hablan tanto de empoderarse, ¿conocerán realmente al Maestro? Porque si lo conocieran, tendrían que enseñarles, si ustedes quieren tener poder, ustedes tienen que humillarse, ustedes tienen que aprender del Maestro, ustedes tienen que darse el lugar como seres humanos, pero no tratando de estar sobre otros. Entonces nuestro Señor sabe que está en una sociedad y a la mujer la veían como nada. La prueba está que ahí solo la llevaron a ella, al tipo lo dejaron salir, váyase. A ella sí. A ella la exhibieron públicamente, Esta mujer, yo me imagino cómo la llevaban, seguro ella con la cabecita agachada. Esta mujer se encontró en el mismo acto de adulterio y quizás había familia de ella, había un montón de gente ahí. Imagínense cómo la hicieron sentir. Y si nuestro Señor no hubiera actuado, a ella la apedrean. Ay, pero estaban haciendo lo que la ley decía, ¿no? Tendría que ser a los 12, tendrían que llevarla primeramente a los sacerdotes, un sinnúmero de cosas. Bueno, enderezando a Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Imagínense esta expresión, ninguno, Señor. Y es una expresión de grandeza en ella. Porque está reconociendo a Jesús como el Señor. Ninguno, Señor. Y le dijo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Porque quiero que escuche esto. Nuestro Señor no vino a condenar a nadie. Él mismo lo dijo, yo no he venido a condenar al mundo. He venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Se lo voy a repetir. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo. He venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Él vino más bien a librar al ser humano de la condenación eterna. Porque el ser humano está sellado para la condenación por causa del pecado y su concupiscencia. Está sellado para ser condenado eternamente. No importa la religión que tenga, no importa el estatus social, moral que tenga. Por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que pueda decir, yo sí merezco la salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. ¿No cree que esto es algo que nosotros debemos de tenerlo muy en cuenta? Que no se vale que mi abuelita, mi papá, mis hijos, el otro mueran y se vayan a la condenación porque nosotros no nos dio la gana ser verdaderos discípulos del Señor y ser como dijo Pablo, que nosotros tenemos que ser, que se nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, reconciliar al pecador con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No cree que nosotros debemos realmente entender la misión? ¿Cómo es posible que hablemos del Señor, del Maestro, le cantemos a Él, digamos así, nuestro Señor, y le pidamos a Él cuando estamos enfermos, cuando estamos con problemas, pero que no estemos dispuestos realmente a honrar su nombre y hacer lo que Él nos ha pedido? Si Jesús no vino a condenar al mundo, ¿por qué nosotros muchas veces estamos condenando a la gente? ¿Por qué nosotros la estamos señalando y estamos como si fueran los jueces de ellos? Nosotros no estamos para condenar a nadie.
Nosotros estamos para ser instrumentos en las manos de Dios, para ayudar a la gente, para que obtengan la salvación y la vida eterna. ¿A través de qué? ¿De la religión evangélica? No. ¿A través de quién? ¿De la religión católica? No. ¿A través de quién? ¿De Pablo, de Pedro, de María? No. Solamente hay uno que puede salvar al ser humano. Pedro lo dijo. Lea los libros de los Hechos. Pedro lo dijo. Al que muchos llaman el Papa de toda la historia. ¿Qué dijo él? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos de no ser nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el libro de los Hechos. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted dice: y ahí el Señor pudo haberlo condenado. No, es que la naturaleza de Dios no es condenar. Como el Verbo encarnado pudo haber dicho: sí, yo también te condeno. Pero Él no vino a condenar, primeramente, y en segundo lugar, Él no había dado su vida en rescate por los seres humanos para convertirse en juez de vivos y muertos. En ese momento, aunque era Dios, tenía una forma humana. Él todavía, escúchelo bien, no había dado su vida en sacrificio para convertirse en el juez de vivos y muertos, porque ahora sí que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Dice que nuestro Señor tiene un nombre que es por sobre todo nombre, y que Él ahora es juez de vivos y muertos. Él es el que tiene la autoridad de decir: usted viene al cielo o usted va a la condenación eterna. Por su obra redentora, en ese momento Él está viviendo bajo la ley, y en su manera humana Él dijo: ni yo te condeno. Entonces, si nosotros ahora vemos que nuestro Señor no condenó, si nosotros vemos ahora de que a quien le toca juzgar al ser humano es al que murió por nosotros en la cruz, y ese es nuestro Señor, nosotros debemos de tener mucho cuidado de no estar juzgando, de no estar dictando juicio contra la gente. Lo entendamos o no lo entendamos, nos parezca bien o nos parezca mal, nosotros no debemos de convertirnos en juez de la gente, porque con la medida con que usted mida, así vas a ser medido. Y como dijo nuestro Señor: porque estamos viendo la paja que hay en el ojo del hermano y no vemos la viga que hay de nosotros. ¿Por qué tenemos que estar condenando a Julano o a Sutano porque tienen tal religión? Porque tienen... No, a cada quien. Nosotros lo que tenemos que hacer es reconciliar al ser humano con Dios el Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo escribe en la carta a los Romanos. Entonces nuestro Señor dice: ni yo te condeno. Esto es algo que debemos hoy aprender del Maestro. Nuestro Señor ha venido para que los que creen en Él no sean condenados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo a los Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Él vino justamente para rescatar al pecador de la muerte eterna, de la condenación eterna. Y si usted, esto lo ha tomado un poco, allá usted, pero si usted lo entiende, usted debe de entregar su vida a Jesús. Usted tiene que pasar por el Gólgota y decir: Señor, yo necesito la salvación de mi alma. Yo soy pecador. Por más religión que tenga y por más buenas obras que yo haga y por un sinnúmero de cosas que yo pueda hacer, yo sigo siendo pecador, y el único que me puede salvar y lavar con su sangre preciosa eres tú, Señor. Eso es lo que debes de comprender. Porque, como yo dije el otro día, el infierno estará lleno de un montón de almas buenas, pero buenas por sus propias obras, pero que no pasaron por el sacrificio cruento de la cruz, que no les importó vivir en el pecado y no ser limpios en la sangre del Cordero. Mijito y mijita, usted vale tanto, que si usted está vivo o viva, es porque el Señor todavía nos está dando oportunidad a todos al arrepentimiento, a que vengamos y seamos limpios con su sangre preciosa, por su obra redentora. Él no está para condenarte, Él está para ayudarte y ayudarme a salir de aquello que no está bien, de aquello que nuestra conciencia nos está diciendo allá adentro: no está bien, no está bien. El Señor quiere que seamos limpios también, para que podamos tener una conciencia muy transparente y pura delante de su santa presencia, su Santo Espíritu. Ni yo te condeno,
Pero nuestro Señor no paró ahí. Porque en este momento alguna persona va a decir, ve, y nosotros que vivimos de tal manera, todo el mundo nos condena, todo el mundo nos señala. Nosotros no estamos para señalar a nadie, nosotros estamos de alguna manera para hablar la Escritura. Si al hablar la Escritura se toca un tema donde la conciencia de que la escucha le redarguye y quiere hacer un cambio en su vida, gloria a Dios, y si no, puede seguir a como Él quiera. Pero eso sí, no puede decir, ve, como ni el Señor condena. ¿Por qué la gente sí me condena? Porque hay algo que el Señor le dijo a esta mujer, que quiero que lo lean. No fue un alcahuetón, no fue un alcahuete, no le dijo, ay mamita, tranquila, todo está bien. Yo soy un Dios de amor. ¿No? ¿Ve lo que le dice? Ni yo te condeno, punto y coma. Le dijo, vete, coma, vete. Y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo? Vete y no peques más. Es el consejo de un papá que de alguna manera le está diciendo, ahora ya conoces todo, es decisión suya si lo hace o no lo hace. Vete y no peques más. Vete y no peques más. No le está diciendo, todo está bien, mamita, ya ve que te salvé. No, vete. Y de alguna manera le está diciendo, no estás bien lo que estás haciendo. No debes de volver a hacerlo, porque justamente ese es el arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento, y el perdón radica en que nuestro Señor nos perdona, pero también Él espera que uno no siga haciendo aquel acto que nos hace estar mal delante de Él por causa del pecado. Hoy también es lo que le está diciendo a nosotros, a mí me lo está diciendo a este. Vete y no peques más. Ya sabes, esta vez te fue bien. Hoy en día, quiere que le diga una cosa, mucha gente ha salido de la enfermedad, cualquier enfermedad, porque Dios les dio una oportunidad más para el cambio, para el arrepentimiento. Por eso, en cada situación difícil que se pasa, uno tiene que preguntarse, ¿y esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué me está enseñando Jesús a través de esto? Y no pasar simplemente a decir, es que la gracia de Dios, el Señor me sanó, el Señor, no, hay que preguntarse también, ¿y por qué el Señor permitió esto? ¿Qué me está enseñando? Yo quiero que capte esto. Porque mucha gente tal vez pasa enfermedades, pasa momentos difíciles económicos y dan testimonio, pero el Señor estuvo a mi lado. Sí, pero muy pocas veces se preguntan, ¿y qué fue lo que el Señor dictó a mi conciencia en esta situación que yo estaba viviendo? ¿Qué me dijo el Señor? Porque yo creo que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y una enfermedad que yo pase me va a ayudar a bien. ¿A bien para qué? Para gastar un montón de plata en medicina. Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Muchas veces quizás la gente tiene que gastar un montón de plata en medicinas y ahí en su conciencia quizás Dios le está diciendo, ¿te das cuenta? Que nunca invertiste en nada en mi reino, pero sí tuviste que sacar más de lo que me correspondía para poder que estuvieras aquí en este mundo con las medicinas. ¿Lo escuchó? Sí. Sí. Mucha gente tiene que examinar después de lo que pasó, ¿qué me quiso decir a mí el Señor? Porque yo soy su hija, soy su hijo. Algo tiene que decirme a mí. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí constantemente con esta enfermedad? ¿Qué me está diciendo? ¿Acaso me está diciendo que debo crecer en fe? ¿Acaso me está diciendo que debo de cambiar mi manera de actuar? ¿Acaso me está diciendo que he vivido una vida de religión nada más? ¿Qué me está enseñando a mí el Señor en estos momentos? Eso fue lo que nuestro Señor aprovechó. Le habló a los que querían apedrearla, los enfrentó a su propia conciencia. Y luego también, y la gente que estaba viendo ahí, porque había mucha gente también, tuvieron que aprender quizás del amor del Señor, de la compasión de nuestro Señor, y quizás aprendieron muchas cosas, pero la otra que aprendió fue la mujer,
Ok, yo no te voy a condenar, pero tampoco váyase como si no hubiera pasado nada. Vaya diciendo, gloria a Dios, vea, mijito, viera que quiero, de pronto se encontraba otro tipo por allá, en la misma situación, y a lo mejor le iba a decir, viera que no es que el otro día a mí me pescaron, y me salvó Jesús, estando ella otra vez con el tipo. No, había que exhortarla, había que decirle a la mamita, ni yo te condeno, vete, váyase, pero no peques más. Advertencia, ya después de aquí, usted es responsable de lo que usted vaya a hacer. Y eso es lo que hoy también todos nosotros debemos de traer a nuestra conciencia. Siempre hay que ver, sobre todo los hijitos de Dios, el lado bueno de todas las cosas. ¿Qué me está enseñando Dios a mí en esta pandemia? Yo le aseguro que esta pandemia se va a saber realmente quiénes son los verdaderos discípulos del Señor. Se lo aseguro. Porque seguimos llegando a la iglesia. No todos los que llegan a la iglesia son discípulos del Señor. Pueden ser creyentes de Jesús, pero no discípulos. El verdadero discípulo siempre hace lo que su maestro le manda. Y aquí es donde uno también, como ministro del Señor, guardando la distancia entre Jesús y uno, al menos yo aquí es donde veo realmente quiénes son los verdaderos discípulos del Señor. ¿Quiénes son? Y le aseguro que en este tiempo de pandemia, al menos en el caso mío, yo he visto que son muy pocos, pero muy pocos, los que han demostrado realmente que son discípulos de Jesús. Pero siempre están conectados, no importa que siempre están conectados. El verdadero discípulo no es solamente el que escucha a su maestro, sino el que hace lo que su maestro le enseña y le pide. El verdadero discípulo no es el que dice, yo tengo tal religión, yo voy al templo tal. El verdadero discípulo es aquel que entiende que si va a un templo es porque él tiene que refrescar su relación con Dios, su armonía con los miembros del cuerpo de Cristo. Pero el verdadero discípulo es el que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer hasta la muerte, si es necesario, por complacer a su Señor. Y yo le aseguro que una de las cosas que si todos los apóstoles, todos los pastores, observan cuidadosamente, se van a dar cuenta que la mayoría de personas de sus congregaciones eran religiosos, acostumbrados a una liturgia, pero que no eran discípulos, porque durante estos meses no han demostrado nada con respecto a ser un verdadero discípulo de su Señor. Es más, casi le aseguro que muchos están muy contentos en ver que se les lleva la palabra ahora hasta la casa y que ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo para nada, porque ahora, así como me llevan la comida, así como me llevan, qué sé yo, a la casa, así como me llegan a cortar el cabello a la casa, así como me van a hacer las uñas a la casa, así alguien me ayude más, así como me llevan la comidita que yo quiero a la casa, así como ahora todo el mundo está viniendo a la casa, ahora vea qué bendición, hasta tengo un pastor que me llega a la casa. Más de uno está muy contento. Y nosotros, contentos porque estamos haciendo lo que Dios, el Señor, nos pidió. Porque si no lo hiciéramos, seríamos unos desventurados. Estaríamos fuera de lo que nuestro Señor nos dice. Nosotros tenemos que seguir predicando en todo tiempo la palabra de nuestro Señor. Ya sea por la televisión, ya sea debajo de un puente, ya sea donde sea. Tenemos que seguir haciéndola. Pero le aseguro que en este tiempo de pandemia se ha entendido perfectamente quiénes son los hombres y las mujeres que están dispuestos a hacer lo que su bendito Maestro y Señor ha dicho. Y son muy pocos. Porque por su fruto los conoceréis, dijo nuestro Señor. Por eso hoy le he hablado a usted este pasaje, sí. Cositas muy sencillas, pero que nos enseña el pasaje realmente a conocer a Jesús, nuestro Señor. Que nada se le escapa, que todo lo sabe,
que no juzga a nadie, que no difama a nadie, que perdona, pero que también nos manda a revisar nuestra conciencia para saber cómo estamos. Y que al final de todo, Él sigue diciendo, ni yo te condeno, pero no peques más. La vida de un verdadero hijo de Dios es que no practique el pecado. Eso es lo que Juan dice. El verdadero hijo de Dios no es que no peca, porque hay pecado que viene involuntariamente. La diferencia es que el verdadero hijo de Dios no practica el pecado, sino al contrario. Cada día está tratando de agradar en todo lo que puede a su Señor para llevar gloria y honra a su nombre y para lograr que más personas conozcan a ese Maestro en el cual Él ha creído. Les dejo esta palabra para que usted conozca más a su Señor y, ¿por qué no?, tal vez para meditar con respecto a tu conciencia, porque yo tengo que también meditar con respecto a mi conciencia. Y que Dios nos ayude y que sea un tiempo donde nos podamos fortalecer para seguir siguiendo las pisadas del Maestro. Y el Maestro no es Buda, no es Mao Zedong, no es Gandhi, nuestro Maestro no es Mahoma, nuestro Maestro se llama Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el único digno de desatar los sellos y el que vive por los siglos de los siglos y es Rey de Reyes y Señor de Señores, único y sabio Dios. Él es nuestro Señor. Guardemos esta palabra. Estás viendo Hacia lo Mejor con Giovanni Calderón.